Estamos muy contentas y contentos que estén acá. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mabel Araya, asesora de género del Ministerio de Economía, y les voy a acompañar como moderadora de este evento. Damos inicio al hito de lanzamiento del proceso de recolección de la segunda encuesta nacional de uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadísticas, la cual permitirá contar con datos actualizados de las actividades que realizan todas y todos los chilenos y cómo distribuyen su tiempo luego de la suspensión de la última versión del año 2020. Saludamos a las autoridades presentes, al ministro señor Nicolás Grau, ministro de Economía, Fomento y Turismo, a la ministra Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, al señor Ricardo Vicuña, director Instituto Nacional de Estadísticas, a la señorita Javiera Petersen, subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, a la señorita Francisca Gallegos, subsecretaria de Servicios Sociales, y todas las autoridades de gobierno presentes, de organismos internacionales, de las organizaciones sociales, de los equipos técnicos y productores de uso del tiempo, y a nuestras panelistas que nos acompañarán en el panel Estadísticas de uso del tiempo para la corresponsabilidad social de los cuidados. A continuación, el ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, dará unas palabras de bienvenida. Tengo un problema aquí porque tengo un cuaderno, pero mi cuaderno no se puede... ¿Cómo agarro el cuaderno para que no se me caiga? Ahí, perfecto. Muchas gracias. Ya, bueno, primero que nada, muy buenos días. Me sumo a los vocativos. Saludo también además de, bueno, mi colega Antonia Orellana, el director nacional del INE, Ricardo Vicuña, Javiera Petersen, subsecretaria de Economía, Francisca Gallego, subsecretaria de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, también a Karen Palma de la CUT, vicepresidenta de la CUT, Karen García de CEPAL, al lado, las dos Karen ahí juntas, y Alejandra Sepúlveda también, directora ejecutiva de Comunidad Mujer, y a todas y todos los presentes. Antes de hacer comentarios respecto al lanzamiento de esta encuesta, preparándonos, ¿no es cierto?, a la salida de terreno, quiero agradecer a todo el trabajo de las distintas instituciones involucradas en hacer nuevamente esta encuesta, una encuesta que no hacíamos como Estado desde el 2015 y que ha involucrado un trabajo bien importante, no solo para que existan los recursos para hacer esta encuesta, sino conversaciones respecto al cuestionario y una serie de trabajos metodológicos que, como es una encuesta que tiene mucha relevancia, yo diría, de políticas públicas y también de política, más allá de las políticas públicas, hay mucho que conversar respecto a esta encuesta. Recién decíamos, conversábamos afuera cuando hicimos el punto de prensa, que es como un compromiso de una encuesta sea parte de un programa de gobierno, ¿no? Y entonces nos hacíamos la pregunta de ¿por qué sucede eso? ¿Por qué tiene esta relevancia política esta encuesta? Y el director del INE también nos decía, bueno, si nosotros lanzáramos el comienzo de todas las encuestas con estas convocatorias, estaríamos todo el tiempo dedicados al lanzamiento de encuestas. Entonces, yo creo que la primera reflexión que me gustaría hacer es cuál es la relevancia política de esta encuesta. Al respecto, lo que diría es que las labores de cuidado tienen un rol fundamental en la economía. Esto, por supuesto, está reconocido hace mucho tiempo, pero en el mundo actual y en particular en la tradición de las ciencias sociales actual, no solo de economía, las cosas tienen mayor relevancia o reafirman su relevancia en la medida que las podemos medir, en la medida que las podemos cuantificar. Entonces, esta idea política muy importante de que las labores de cuidado tienen un rol fundamental en la economía toma mayor relevancia en la medida que efectivamente podemos cuantificar aquello. Y a mí me gustaría resaltar tres dimensiones que considero en parte aprendimos o pudimos cuantificar, más que aprender, de la encuesta del 2015 y que en cierta medida necesitamos reevaluar, reestudiar a partir de todo lo que ha pasado este tiempo. Lo primero es el rol que tienen las labores de cuidado en la creación de valor y en la generación de bienestar material, ¿ya?
también es una condición para el resto del funcionamiento de la economía, pero tiene un efecto directo en la creación de valor y bienestar material. Segundo, porque el tiempo y la distribución del tiempo también es una forma de desigualdad. Cuando uno estudia la desigualdad, por supuesto, se puede revisar en distintas dimensiones relevantes de la vida social y el tiempo en particular como una dimensión en la cual vale la pena estudiar la desigualdad, así como los ingresos u otras dimensiones relevantes, por supuesto que vale la pena estudiar. Y lo tercero es que no solo importa la contabilidad total del uso del tiempo, sino también importa su composición para efectos de distribución de poder al interior de los hogares y en general en la sociedad. Entonces, creación de valor, una dimensión para estudiar desigualdad y una forma o un ámbito que puede ser relevante para efectos de relaciones de poder, ¿no? Y como comentaba al principio, cuando en economía o en la ciencia social en general hay algo relevante, hay que hacer el mayor esfuerzo porque aquello se pueda medir. Por supuesto, no todas las cosas importantes se pueden medir, pero sí hay yo diría muchas, que sí se pueden medir y a veces implica esfuerzos importantes. Para quienes han visto, yo no he visto el último cuestionario en detalle, pero me tocó por razones más académicas ver los cuestionarios anteriores, en particular el 2015 y otros más, y revisar cada una de las preguntas, en fin. Y uno se da cuenta lo difícil de esta encuesta comparada con otras encuestas. O sea, es una encuesta, lo que quiero decir es que no es una encuesta trivial de hacer. La primera reacción podría haber sido, ¿cómo vamos a medir el uso del tiempo durante todo el día? ¿Cuánto la gente va a recordar de esto? Entonces hay una serie de desafíos metodológicos para poder medir de forma adecuada este fenómeno que sabemos, que intuimos, que es muy relevante. Pero cuando existe la convicción de que hay un aspecto relevante de la economía y que debemos hacer el mayor esfuerzo para medir en la medida que aquello sea posible, se tienen que hacer entonces esos esfuerzos y esas conversaciones metodológicas para que se pueda avanzar en esta dirección. Por lo demás, no es algo que estemos haciendo solos como Chile, sino que es algo que se hace cada vez más en todo el mundo. ¿Qué aprendimos en el 2015 de cada una de estas dimensiones? Me gustaría resaltar algunos puntos. Primero, respecto al valor, a partir de estudios que se hicieron con posterioridad, en que tuvieron un rol tanto Comunidad Mujer como el Banco Central, aprendimos que el 26% del PIB, o sea que uno podía cuantificar las labores de cuidado de forma equivalente al 26% del PIB, es decir, era muy relevante. Lo segundo que aprendimos en términos de desigualdad es que cuando uno sumaba las labores no remuneradas o el trabajo no remunerado con el trabajo remunerado, la suma de aquello daba más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, es decir, las mujeres trabajaban más que los hombres. Y tercero, aprendimos la composición también, ¿no es cierto? Que la composición del trabajo era muy distinto y, por supuesto, a pesar de que el trabajo sea trabajo equivalente en ambos lados, en términos de el esfuerzo que requiere, en términos de la creatividad, de las dificultades que enfrentan ambos trabajos, los trabajos no remunerados y el trabajo remunerado, es distinto un trabajo que le da ingresos a la persona, porque eso, por supuesto, que es una fuente de poder en las relaciones al interior del hogar. Por lo tanto, el hecho de conocer bien esa composición es algo muy importante que aprendimos. Y lo último que me gustaría resaltar es que esta encuesta nos va a permitir tener datos desde los 12 años. Y yo creo que no es baladí aquello, porque las desigualdades, sobre todo en el uso del tiempo en edades tempranas, se expresan de forma distinta, ¿no es cierto? Entre hombres y mujeres en edad de trabajar, se expresa sobre todo entre trabajo remunerado versus no trabajo remunerado, pero en edades tempranas, algo que me sorprendió mucho, bueno, es un poco obvio esto, pero a uno como hombre le da eventualmente vergüenza verlo en algún momento. Me sorprendió mucho ver la diferencia que había en términos de ocio entre hombres y mujeres de menores de edad. O sea, que allí las diferencias no se expresan en trabajo remunerado o no remunerado, pero sí se expresan en quienes cuidan en el hogar a un adulto mayor, a los hermanos, a las hermanas. Así que mucho que aprender de esta encuesta y creo que esta revisión, que es bien acotada de algunos aspectos que hemos aprendido a partir de esta encuesta, nos demuestra de forma muy clara y nos contesta la pregunta inicial que comentaba en esta exposición, es decir, por qué esta encuesta es tan importante no solo para las políticas públicas, sino también para la política con mayúsculas del país. Así que muy buenas razones, una tarea muy importante al
a nuestro Instituto Nacional de Estadística y esperamos que prontamente podamos aprender mucho más a partir de los datos que se recolecten. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Ahora le doy la palabra a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana. Ministra. Hola, ¿cómo están? Como pueden ver, yo muy contenta. Efectivamente, como decía el ministro Grau, la realización de nuevo de esta encuesta era un anhelo programático de nuestro gobierno, no por porfía, que también, sino también porque creemos que, como señalaba el ministro, es un elemento base para poder ampliar la política pública a todo eso que siempre ha estado a la sombra de la economía. Y en ese sentido quisiera dar 3 ejemplos de cómo hemos ocupado en el último año la ENUD del 2015, por lo tanto las potencialidades que tiene los datos que se generan a través de este trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Primero, en la reciente Ley de Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos. Cambiamos muchas cosas, pero una de las cosas que cambiamos es que el tribunal, a la hora de establecer el monto de la pensión de alimentos, debe considerar el trabajo no remunerado. Y bueno, conversando con jueces y juezas, que están en plena autonomía de decidir cómo pueden calcular eso, por supuesto, decían, ¿cómo se puede hacer? Y yo como, bueno, hay una encuesta que lo muestra muy bien. Por ejemplo, y eso está siendo actualmente base de análisis para el Poder Judicial, su Secretaría de Género, para poder, ¿cierto?, establecer una metodología, darle una guía a ese nuevo reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados que se requiere para cuidar a un niño o niña expresado en la pensión de alimentos. En segundo lugar, en otra ley que ya tenemos aprobada y en vigencia, la Ley de Reparación Integral a Víctimas de Femicidios. Una de las cuestiones que involucra es la protección social a los familiares de femicidios concretados. Y precisamente la ENUD del 2015 y sus datos nos permitieron argumentar, número en mano, en el Congreso, la carga de trabajo que implica el cuidado y, por lo tanto, el calculable empobrecimiento de quien, de súbito y por un hecho grave de violencia, debe asumir el cuidado de otro y, por lo tanto, justificar en base a evidencia el ingreso de, por ejemplo, los abuelos y abuelas de niños que han sufrido el asesinato de sus madres dentro de nuevas variables de protección social. Y, en tercer lugar, la recientemente ingresada, está en trámite, Ley de Conciliación de la Vida Familiar, Laboral y Personal. Si tenemos 1,5 millones de mujeres que señalan no trabajar por razones familiares permanentes, ¿cierto? Y si coincidimos como país en que eso no solo es injusto en términos de iguales derechos, sino que también es un problema de desarrollo, necesitamos tener los datos que muestren cuál es la disponibilidad de tiempo real de, por ejemplo, esas mujeres para poder crear estrategias de autonomía económica, que es una de nuestras misiones como ministerio, para poder responder cabalmente a ello. Doy otros 3 ejemplos porque ustedes saben que esta encuesta también es muy relevante para la concreción de un sistema nacional de cuidado. Estas actividades no remuneradas han formado, como decía, la sociedad, pero a la sombra sin reconocimiento, sin remuneración. Y por lo tanto no podemos distribuir mejor lo que no contamos. Y para nosotras es muy importante para poder transmitir en términos de política pública que si seguimos diciendo repártase usted mejor la tarea en la casa a una mayoría del país cuya composición familiar es monomarental, en verdad no les estamos respondiendo nada y por lo tanto que necesitamos avanzar en corresponsabilidad social.
Se puede comentar también que un desafío importante es esta encuesta, que por lo tanto es algo que, de esta versión, y por lo tanto es algo que vamos a tener que mirar con atención porque no va a ser concluyente para siempre, es la primera aplicación del estándar de género, del nuevo estándar de género del Instituto Nacional de Estadística, que va a permitir añadir un análisis interseccional respecto a distintas categorías de género, respecto a distintas orientaciones e identidades. ¿Por qué? Porque en la feminización de la vida también entran ciertas variables relacionadas al cuidado o a la falta de él. Estamos dando cumplimiento a un compromiso. Yo quiero agradecer en especial al Instituto Nacional de Estadísticas, a todo su equipo director, porque sé que no ha sido un camino fácil. Desde que entramos al gobierno, que hemos estado trabajando para que se pueda cumplir este compromiso, que no es con el gobierno ni con el programa, sino que es sobre todo con el desarrollo del país. Esta encuesta es base para aquello, lo muestra bien el trabajo pionero que realizó Comunidad Mujer junto a Banco Central para medir su impacto en el Producto Interno Bruto, y estamos seguras además que los resultados que se publiquen el próximo año, no estoy poniendo un plazo apurado, ¿cierto? A fin del próximo año, no estoy presionando a nadie. Los resultados también van a ser claves para que podamos enfrentar uno de los más grandes desafíos, que de repente se nos olvida por obvio, pero que es enfrentar las consecuencias de la pandemia. Cómo la desigualdad en las tareas de la casa impactó la trayectoria educativa de niñas y niños. Cómo nos recuperamos, que ya lo estamos haciendo, pero cómo nos seguimos recuperando del retroceso histórico de una década en la inserción laboral femenina, y cómo sobre todo renovamos el repertorio y creamos nuevas formas de fortalecer la autonomía económica. Muchas gracias a todos y en especial a los equipos. Muchas gracias, ministra. Ahora le doy las palabras al director del Instituto Nacional de Estadística, Ricardo Vicuña, que nos presentará la encuesta sobre el tiempo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Me gustaría partir agradeciendo y saludando a las autoridades presentes, al ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau, a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, a la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen, a Karen García, de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, a la presidenta ejecutiva de Comunidad Mujer, Alejandra Sepúlveda, a la vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadoras, Karen Palma, y a todas las personas que nos acompañan en la presente actividad, tanto de forma presencial como vía streaming. Hemos organizado esta actividad para dar inicio al proceso de recolección de la segunda versión de la encuesta nacional sobre uso del tiempo. Estamos muy contentos de iniciar una encuesta prevista para el 2020, pero que fue postergada por la contingencia sanitaria. Recordemos que esta es la segunda encuesta que se tiene pensado hacerla quincenalmente. La primera fue el 2015. Recordemos que la ENUT es el único estudio a nivel nacional que aborda la dimensión del trabajo no remunerado, actividad fundamental para el desarrollo económico y bienestar de la población, y que tiende a ser muchas veces invisibilizado. Por ejemplo, la última encuesta nacional de empleo del INE mostró que la tasa de participación femenina fue de 51,5% en comparación con los hombres, que presentaron una participación del 70,7%, o sea, una brecha de género de 19,2 puntos. Y las razones que dirimen las mujeres que no están buscando trabajo o no están disponibles para trabajar se encuentran en sus responsabilidades familiares de cuidado. Esta es una de las dimensiones que profundizaremos mediante la ENUT. Tendremos mayor evidencia sobre los obstáculos que enfrentan las mujeres para ingresar al mercado del trabajo.
Sobre la anterior ENUT de 2015, la tasa de participación en el trabajo de cuidados no remunerados era de 52% para las mujeres. O sea, en esa época calculábamos 3 horas promedio por día. En los hombres, en cambio, la tasa de participación disminuía a 42%, mientras que las horas destinadas a estas labores disminuyen a la mitad, hora y media en promedio. Allí hay una brecha de género importante. Estos indicadores difieren según nivel socioeconómico también. En los sectores altos, el tiempo de trabajo de cuidados no remunerados es menor que el que dedican las personas de estratos socioeconómicos más bajos. Estas diferencias evidencian la necesidad que hay de contar con datos actualizados que permitan abordar las brechas en materia de cuidados según distintas realidades socioeconómicas. Finalizo haciendo un llamado a colaborar en la recolección de los datos de la ENUT. Esto es fundamental. Si queremos tener buenas estadísticas y queremos hacer buenas políticas, debemos partir por la base de capturar la información en el terreno. Y para esto hacemos un llamado a confiar en las y los encuestadores del INE, que debidamente identificados y con estrictas normas de seguridad comenzarán su labor desde la próxima semana y estarán en terreno hasta fines de año. Con su participación contribuyen a producir información confiable para posibilitar el desarrollo de políticas públicas en Chile. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Ahora le doy la palabra a Agustín Arce. Él es el jefe de proyecto de la ENUT y nos va a contar las novedades que se vienen para esta versión. Muchas gracias, Agustín. Gracias, yo sí tengo que ocupar el computador. Tengo una presentación acá. Ok. Bien. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar presente en este hito de lanzamiento de la recolección de la segunda encuesta nacional de uso del tiempo. En esta presentación, en realidad, bueno, por mi parte, somos un organismo técnico, por lo tanto voy a ser un poco más técnico. Muchas gracias, ministro o ministra, por dar cuenta de la importancia en el uso de los datos que genera el INE. Esta es una encuesta que data, ¿verdad?, del 2015 en la institución. Sin embargo, este tipo de encuestas a nivel internacional se realizan hace muchos años. Por lo tanto, tiene una relevancia no solo nacional, sino que en el mundo es un tema a abordar, ¿no? El primer punto que voy a tocar en realidad es sobre las propias dimensiones de uso del tiempo, las estadísticas en general. En este caso, bueno, tenemos que entender que las estadísticas de uso del tiempo tienen como finalidad ver la distribución de las actividades y el tiempo dedicado a ellas de las distintas personas, ¿no? Y en ese sentido constituyen la principal fuente de información respecto a las actividades de producción que tienen las personas. Y otro punto importante a indicar aquí tiene que ver con que permiten observar
la distribución entre hombres y mujeres. Ya nos comentaron previamente que hay ciertas brechas que son las importantes que se visibilicen, ¿verdad? Fueron importantes previamente en la versión 2015 y lo siguen siendo. En ese sentido, las encuestas en particular de uso del tiempo son las que hoy en día son el mejor instrumento de herramienta para poder capturar este tipo de información. ¿Sí? A diferencia de otro tipo de estadísticas que podemos complementar, ¿no es cierto?, con registros administrativos, que aquí quizá también se pudiese hacer parcialmente, pero en su totalidad la dimensión, ¿verdad?, la única manera de abordarla actualmente es a través de este tipo de encuestas. Y como les digo, esto es algo que se realiza a nivel internacional. Entonces, ¿cómo entendemos el uso del tiempo? El uso del tiempo es un recurso, ¿verdad?, que es limitado y está establecido. A diferencia de otro tipo de recursos, como lo son los económicos, los sociales, los culturales, todos tenemos 24 horas del día. Si entramos en teorías de relatividad, el tiempo puede ser distinto para todos nosotros en términos de percepción, sin embargo, son 24 horas los que tenemos cada uno de nosotras y nosotros. En ese sentido, hay otras cosas que lo determinan. Aunque tenemos 24 horas, no todos hacemos uso de esas 24 horas de la misma manera. Y esto no solo depende de cómo queramos hacer uso de ellas, sino que se ve determinado por ciertas dimensiones o realidades que son, digamos, las que viven las personas en el día a día, socioeconómica, el lugar que se habita, ¿verdad? Y distintas otras variables como son el sexo también, ¿verdad? Entonces, es distinto, ¿verdad?, que una persona que debe estudiar y trabajar al mismo tiempo durante el día a una persona que debe cuidar de 3 integrantes del hogar, por ejemplo. Entonces, depende cómo usamos esas 24 horas por distintas variables. Y eso es lo relevante de abordar en una encuesta como esta y caracterizar a las personas, no solamente capturar a qué se dedican durante el día. Entonces, ya pasando a la propia encuesta, me gustaría dar algunos datos gráficamente de resultados de la primera versión de la encuesta, 2015. ¿Ya? Que la verdad que, como hemos hablado, es intuitivo pensar, ¿no es cierto?, por nuestra realidad día a día, que esto es así, pero es distinto verlo en datos. Cuando uno ve los números, se hace más real, ¿no? Y por eso la función del Instituto Nacional de Estadística, entregando los datos con la mayor precisión posible para la toma de decisiones y los estudios requeridos, es tan importante, ¿no? Entonces, aquí se puede ver, por ejemplo, en morado hombres, ¿verdad?, y en verde mujeres, que las mujeres dedican casi el doble o cercano al doble del tiempo diario, esto está en horas, ¿no es cierto? En el caso de los hombres, 2 horas con 44 minutos promedio por día y mujeres 5 horas 53 minutos, ¿no? Esto año 2015. Y en cuanto a la tasa de participación, que es los gráficos que ven ahí abajo, esta tiene que ver con que hombres y mujeres dediquen al menos una actividad de trabajo no remunerado durante el día. Entonces, se ve en términos de participación que mujeres dedican, o mayor proporción, digamos, de las mujeres, perdón, se dedican al menos a alguna actividad versus los hombres, 98% mujeres, 94%. Sin embargo, ahí no está la mayor diferencia. Como dije previamente, la diferencia está en lo que está más arriba. Es el tiempo dedicado promedio a ese tipo de actividades, que es bastante relevante. Otro gráfico que me gustaría mostrarles en la misma escala, ¿verdad? Esto es tiempo promedio dedicado durante el día. En este caso no es al trabajo no remunerado en su totalidad, sino que es el trabajo de cuidados en particular. Y se puede ver distintas etapas de la vida, ciclos de vida, pero en realidad es estructura de los hogares, cómo dedican hombres y mujeres, de nuevo hombres en morado, en verde mujeres, el tiempo promedio al trabajo de cuidado. Entonces, uno ve, por ejemplo, creo que tengo un puntero por acá, sí, uno ve que en un hogar, cuando ya se comienza a tener hijos menores, ahí es donde la diferencia explota, es más del doble lo que dedican las mujeres en promedio de tiempo diario al cuidado, ¿no? Y bueno, esto va bajando, ¿verdad? Y esto baja no porque los hombres en promedio empiezan a dedicar más tiempo, ¿no? Para las mujeres baja porque las tareas de cuidado se reducen, ¿no? Depende, ¿no es cierto?, en la edad de los hijos, en este caso. Por lo tanto, esta
este tema de que las brechas se van disminuyendo, hay que leerlas con cuidado. En realidad es por otras razones, ¿no? Entonces, en general, más que nada para ver el detalle, lo que quiero decir aquí es que no importa la estructura del hogar, o no importa el ciclo, la vida en el que se encuentren, la mujer siempre está dedicando más tiempo en promedio. Luego, bueno, no me voy a detener mucho acá, esto tiene que ver con la relevancia de algunos ejemplos de política pública que se han realizado con los resultados de la encuesta anterior, que ya se profundizó previamente, así que no me detengo acá. Sin embargo, hay ciertos programas como lo son Mujer Jefas de Hogar o Mujer Emprendedora para apoyar a las mujeres en esa situación, o programas de 4 a 7 de cuidados de niños después del colegio, que ocupan como base, como justificación también, datos de la primera encuesta. Nueva versión de la encuesta. Como bien se ha dicho, este proyecto se tuvo que retomar luego de haber sido pausado durante el año 2020, que debió haberse realizado, y se retomó el año 2022 con una mesa interministerial, interinstitucional, para ayudarnos al diseño de esta encuesta que es propia del INE. Y se realizó la construcción de los instrumentos, se aplicó una prueba piloto a inicios de este año para probar las preguntas, cómo se desarrollaban, el dispositivo móvil, porque hubo un cambio de realizar la encuesta en papel a dispositivo móvil de captura, tablet. Eso salió bien, por lo tanto vamos en tablet. Y hoy día nos encontramos en el trabajo de campo, en realidad en las capacitaciones. Hoy quizá nos está viendo aquí equipos que se están capacitando también, mostrando online. Los equipos de trabajo de campo, que van a salir durante la próxima semana ya a trabajar. Así que también dar ahí el cariño y desear todo el éxito a los equipos. Luego de esto, ¿verdad?, que vamos a estar de agosto ahora, desde el 30 de agosto al 29 de diciembre levantando información. Próximo año se viene el trabajo de procesamiento de datos, análisis de los mismos y la difusión durante el segundo semestre del 2024. Bien, el objetivo, ya hemos hablado harto de esto, pero concretamente es obtener información de los integrantes de los hogares de 12 años o más, ¿verdad?, a lo largo de todo el país en las áreas urbanas, y capturar información en relación a la distribución y el uso del tiempo, principalmente en las tareas de trabajo no remunerado, trabajo en la ocupación y también en actividades personales. Esto igual es importante, en la encuesta estamos enfatizando su uso de información respecto al trabajo no remunerado, porque evidentemente es donde encontramos menos información en otros lados, sin embargo también capturamos el trabajo en la ocupación, ¿verdad? Las diferencias que pueden haber por sexo, por ejemplo, ahí, respecto también a las otras variables que podemos capturar, y actividades de ocio también, como comentaba el ministro anteriormente. Bueno, características generales, ¿no es cierto? Ficha técnica de la propia encuesta, de nuevo, a todos los integrantes del hogar de 2 años o más, es una entrevista al informante directo, ¿no es cierto? Para capturar la información de uso del tiempo, tenemos que se tiene una representación a nivel nacional, regional, por sexo, ¿verdad? Y el trabajo de campo consta de entrevistar a cerca de 30.700 viviendas a nivel nacional. Por otro lado, bueno, esto ya lo comenté, pero lo enfatizo, el levantamiento va desde el 30 de agosto al 29 de diciembre, y luego la forma de levantar la información es un periodo de 2 semanas, 14 días, que se va a lograr durante varias ocasiones, ¿verdad?, hasta entrevistar a todos los integrantes de 12 años o más. Entonces es un trabajo bastante complejo, no es fácil, no es un día que voy solamente a entrevistar, por eso necesitamos el apoyo de todos para que esto salga bien. Y algunas innovaciones que tiene esta versión, bueno, es la implementación del estándar de medición de sexo, género y orientación sexual del Instituto Nacional de Estadística. También el fortalecimiento de la caracterización y medición de la ocupación. Esto es importante porque hay una homologación con la medición de ocupación de la Encuesta Nacional de Empleo del propio INE. También tenemos la evaluación del fenómeno de simultaneidad de las actividades, que esto, ¿no es cierto?, hay actividades que se pueden realizar de forma simultánea, que esto es experimental. Y luego la incorporación de un módulo también del acceso a servicios de cuidado que requieren y a los que acceden los distintos hogares.
dentro de otras cosas adicionales que son más específicas, ¿verdad?, de la propia encuesta, de mejoras en el flujo, etc. Para ir terminando, mostrarles que, como les dije, el cuestionario es en tablet, la entrevista es en tablet, sin embargo tenemos cuestionarios también en papel por contingencia, sabemos que pueden haber problemas, entonces estos son los que vamos a utilizar. Este es el cuestionario del hogar, la encuesta tiene 2 cuestionarios. El CH es el cuestionario sociodemográfico, capturamos características del hogar, sexo, edad. ¿Se perdió la señal? ¿Alguien me puede ayudar aquí? Ahí sí, gracias. Los ingresos, la ocupación, nivel educacional, etcétera, de todos los integrantes del hogar. Y esta es una entrevista inicial que se realiza a un solo integrante de 18 años o más, que se le llama informante idóneo, porque tiene la información suficiente de todos los integrantes para caracterizar. Y el segundo cuestionario es el CUT, o cuestionario sobre uso del tiempo, que es el cuestionario temático que captura ya la información de las actividades y el tiempo dedicado a esas actividades de los integrantes del hogar. También este módulo de bienestar subjetivo que nos mostrará qué tan satisfecha está la gente con el uso del tiempo, ¿no? También tenemos esa dimensión. Y este cuestionario es el que se debe aplicar a todos los integrantes de 12 años o más y es un informante directo, a diferencia del informante idóneo en el cuestionario del hogar. Y bueno, aquí está el material de difusión que vamos a tener. En grande se ve el afiche que va a estar en algunos sectores donde vamos a ir a encuestar, ¿verdad?, cerca de estas 30.000 viviendas a lo largo del país. Y vamos a tener un díptico también, que es más pequeñito, es solo para que tengan la idea visual de cómo se va a ver la imagen de la encuesta, que se va a entregar a todas las viviendas, ¿verdad?, con información básica de la misma. Y tenemos nuestra página web, ¿verdad?, el micrositio www.ine.gov.cl/nut, donde podrán encontrar información sobre el estudio. Y bueno, muchas gracias a todos y todas. Secretaria Francisca Gallegos, de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, Alejandra Sepúlveda, de Presidenta Ejecutiva de Comunidad Mujer, Karen Palma, Vicepresidenta de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, y Karen García, de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Así que las invito a tomar asiento. Adelante. Que me mande. Bueno, damos inicio al panel. Va a comenzar la subsecretaria Petersen, que nos presentará una presentación, así que si es que necesitas estar ahí adelante. Luego tendremos una ronda de preguntas para finalizar, así que cualquier cosa que tengan dudas lo dejamos para el final. Bueno, como ya han dicho, esta encuesta cobra importancia, sobre todo por el uso de las estadísticas para la corresponsabilidad de los cuidados, así que comenzará la subsecretaria dando el marco económico.
Muchas gracias, Mabel. Muchas gracias también a todas quienes van a estar en este panel. Me sumo a los vocativos, al saludo y al agradecimiento también a todo el equipo del INE que hace posible realizar esta encuesta en un levantamiento en terreno que sabemos que es distinto, que sabemos que puede ser complejo, por lo tanto ahí todo el apoyo desde ya que se pueda necesitar. Voy a hacer un cambio rápido de micrófonos para irme. ¿Ahora sí? Ya, perfecto. Mi presentación tiene como objetivo, como bien decía Mabel, poder dar un marco de la relevancia que es esta encuesta y esta discusión para las tareas que nosotros estamos impulsando desde el Ministerio de Economía y en particular para los desafíos económicos que tiene nuestro país. Vamos a tener la oportunidad justamente por la exposición de quienes van a seguir poder dar quizás una caracterización también de la importancia, como yo les mencionaba, de este debate en las distintas dimensiones de la política económica y la política pública que tiene nuestro país y que está dando justamente hoy día respuesta a desafíos que son bien importantes en materia medioambiental, en materia social, en materia productiva. Mi presentación quiero transmitir 4 mensajes. El primero es cuáles son los principales desafíos que tiene la economía de nuestro país. Luego, desde estos desafíos y desde las características, por lo tanto, económicas que tiene Chile, poder desmenuzar cómo estas características tocan distinto a hombres y mujeres, el por qué estas características tocan distinto a hombres y mujeres y qué es lo que nosotros estamos haciendo desde el Ministerio de Economía para poder generar políticas económicas y políticas de desarrollo productivo con perspectiva de género. Bueno, partiendo por el punto número 1. Como ustedes deben haber escuchado muchas veces, nuestro país tiene un problema de productividad. Tenemos hace más de 10 años la productividad estancada y por lo tanto creo que un buen resumen de cuál es el principal desafío económico que tiene Chile es retomar el crecimiento de la productividad al mismo tiempo que creamos empleos de calidad y también avanzamos a la carbono neutralidad. Este gran desafío tiene distintos subdesafíos que son los que nosotros mostramos en este recuadro. Tenemos desafíos, como yo les decía, ambientales, tenemos desafíos sociales, tenemos desafíos económicos. Hay distintas formas de abordar estos desafíos, pero estaba el otro apagado. Ahora creo que se debería escuchar incluso mejor. Hay distintas formas de abordar estos desafíos, pero desde el Ministerio de Economía hemos hecho el esfuerzo de poder posicionar la discusión productiva para poder abordar los desafíos económicos, sociales y medioambientales desde una misma dimensión, que es lo productivo. ¿Y por qué hago y subrayo lo productivo? Cuando uno ve las experiencias de los países que han transitado por sendas de cambio estructural de su economía hacia economías más desarrolladas, nos damos cuenta que hay un elemento común, que es revisar cómo las características productivas de esas economías tributan a los desafíos medioambientales, sociales y económicos. Esto, en otras palabras, es sentarse a pensar, sentarse a diseñar políticas económicas que puedan posicionar el qué se produce, el cómo se produce y el dónde se produce en un país. O también, en otras palabras, que no da lo mismo como un país crece económicamente. Esto es bien relevante porque justamente una de las características que tiene la economía de nuestro país y también otras economías latinoamericanas es lo que se denomina heterogeneidad estructural, algo que la CEPAL justamente trabaja mucho. ¿Qué significa este concepto? Significa que tenemos ciertas industrias, tenemos ciertos sectores económicos que son más productivos, que son más tecnológicos, que están un poquito más cerca de la línea tecnológica o de la línea productiva del resto de los países más desarrollados. Pero tenemos también estas mismas industrias más productivas, conviven con otras empresas, con otras industrias que no son tan productivas. Entonces tenemos pequeños sectores industriales que efectivamente son más productivos en nuestro país, pero tenemos la gran cantidad de otros sectores productivos que no lo son tanto. Y estos sectores, estas características de la economía de nuestro país tiene, por supuesto, una dimensión que es bien relevante para poder justamente entrar en este debate, que es cómo las mujeres y los hombres se insertan en estas distintas industrias no se comporta de la misma manera. Por lo tanto, la heterogeneidad productiva de nuestro país tiene también una dimensión de género que es necesario evaluar.
¿Cuál es la tarea que nosotros nos hemos puesto como gobierno y como Ministerio de Economía? Es poder impulsar políticas de desarrollo productivo que puedan efectivamente avanzar hacia una trayectoria social, medioambiental y económicamente sostenible. Y esto, ¿cómo se hace? Nosotros acá tampoco estamos inventando la rueda, estamos tomando la experiencia que han tenido todos los países que con más o menos éxito han logrado poder establecer una característica productiva mucho más sostenible. Es, bueno, diversificar y sofisticar la matriz productiva de nuestro país, y esto se hace solo si es que nosotros somos capaces de poder incluir más conocimiento, más tecnología y más innovación en los procesos productivos de la economía. Ahora me paso un poco a las desigualdades de género en la economía. Hemos escuchado varios datos que son datos que yo también les quería mostrar, así que voy a pasar rápido por ahí, pero solamente quiero que lean estos datos ahora entendiendo lo que yo les decía antes. O sea, tenemos una economía, una matriz productiva de nuestro país con características que son bien claras, una matriz productiva que está concentrada en ciertos sectores, y esto también repercute justamente a cómo las desigualdades, por ejemplo, en el mercado laboral se distribuyen a lo largo de los distintos sectores económicos que tiene Chile. La que está, bueno, no me referí a la diapositiva que estaba pasando, pero es justamente la que ya había mencionado el director de ILINE, que es las brechas que existen en la participación de la mujer en el mercado laboral. Tenemos también desigualdades relevantes con ciertos sectores que son importantes para poder avanzar a este nuevo modelo de desarrollo productivo. Sectores como, por ejemplo, sectores energéticos. O sea, para poder avanzar a la carbono neutralidad nosotros necesitamos hacer un cambio bien sustantivo en la manera en que la matriz energética también se inserta en el resto de los sectores industriales. Además de eso, un dato que nosotros también nos gusta mostrar harto en estas discusiones es que ustedes pueden ver abajo, que en Chile solamente el 7% de quienes se titulan de carreras en áreas STEM son mujeres. Y eso efectivamente repercute en el sentido de que los sectores económicos que van y que nosotros queremos que vayan definiendo el nuevo modelo de desarrollo productivo de nuestro país son justamente sectores económicos que requieren más áreas STEM dentro de sus empresas. Además de eso, solamente el 24% de las personas con doctorado que crean empresas son mujeres y solamente el 11% de las empresas de base científico-tecnológica son lideradas por mujeres. Es decir, cuando uno hace un zoom justamente en las empresas que como gobierno y también como país queremos justamente impulsar y que empiecen a transformar esta matriz productiva, ahí hay una brecha que es bien importante y que justamente tenemos que saldar, y es lo que nosotros estamos haciendo con distintas políticas desde el Ministerio de Economía. Ahora, la pregunta es ¿por qué existe esta brecha? Y con eso hemos también, quienes me antecedieron, han dado luces desde los distintos roles que les toca cumplir. Pero acá un dato relevante siempre nos vuelve justamente al uso del tiempo y a la crisis de cuidados que nuestro país se agudizó luego de la pandemia. Y el link que tiene esta brecha con las brechas productivas y las brechas económicas que yo les mencionaba con anterioridad. Estos datos también fueron mencionados, solamente es decir que nosotros partimos justamente de estos datos para poder entender de qué manera es necesario reformular, por ejemplo, ciertos programas de fomento productivo que son parte del pool de políticas económicas que tiene el Ministerio de Economía para poder entender sobre qué estamos, para poder realmente tener políticas de fomento productivo que incorporen a la mujer a estos desafíos de desarrollo productivo sostenible que nuestro ministerio está liderando. La importancia de la medición del uso del tiempo, como yo les decía, fue bien descrita con anterioridad. Esto es importante para nosotros desde la dimensión productiva, por lo que también les estaba comentando. Y acá me voy a saltar a este dato, porque creo que hace también una relación que es relevante para las tareas que nosotros desde el Ministerio estamos haciendo. La encuesta de microemprendimiento nos muestra también cuál es el tiempo que dedican hoy día las mujeres para poder desarrollar ciertas actividades de emprendimiento. Acá también existe una brecha que es importante saldar, y cuando nosotros fuimos y estamos haciendo un proceso de revisión de los distintos programas que fomentan el emprendimiento
en las distintas escalas, emprendimiento quizás un poco más ligado a la micro y la pequeña empresa, pero también emprendimiento más tecnológico, existe una brecha bien importante en el uso que tanto hombres y mujeres dedican para poder realmente impulsar este tipo de actividades. Comunidad Mujer creo que va a dedicar más tiempo para poder detallar este dato, pero creo que es algo que muchas veces nosotros resaltamos justamente para darle la importancia, entendiendo que cuando yo partía mencionándoles cuáles son los principales desafíos que tiene la economía de nuestro país, por supuesto poner esto sobre los datos del Producto Interno Bruto y por lo tanto del crecimiento tanto potencial como tendencial que tiene nuestra economía son relevantes para la discusión. Ahora, quería llegar a esta parte para poder ya ir terminando y contarles el por qué nosotros creemos no solo que es relevante, que es lo que les estaba contando, sino que cómo estamos incorporando la perspectiva de género en los distintos programas que desde el Ministerio de Economía estamos liderando. Acá yo creo que hay un objetivo común que es el que trasciende a todas las líneas de trabajo, y es que nosotros estamos desplegando todos los esfuerzos por poder realmente hacer una transformación estructural de la base productiva de nuestro país. Eso implica generar y potenciar nuevas industrias. Estas nuevas industrias tienen que tener una incorporación del conocimiento, de la innovación y el desarrollo tecnológico mayor que las que hoy día están dándole las características a la matriz económica y la matriz productiva de nuestro país. Pero para hacer eso, todo el tipo de políticas de fomento productivo, de fomento tecnológico, tienen que estar diseñadas con perspectiva de género, porque si no tenemos el riesgo de estar generando el país más desarrollado de todos, pero que va a dejar el 50% de la población detrás. Y eso es bien importante que se empiece a generar desde el minuto en que estamos pensando las bases del nuevo programa, porque ahí es donde se generan las primeras brechas. Hay ejemplos que tenemos sobre, por ejemplo, las escuelas de emprendimiento femenino de Cercotec. Hemos conversado con usuarias de esta escuela de emprendimiento femenino y una de las cosas que nos decían era que los módulos eran muy largos. Entonces, había muchas personas, muchas mujeres que decidían no postular a esta escuela de emprendimiento femenino sencillamente porque los módulos eran muy largos y no tenían tanto tiempo destinados para eso. Hemos hecho cambio a ese tipo de modalidades, estamos haciendo una revisión a todos los otros programas de emprendimiento femenino, pensando, como yo les decía, en los segmentos más de MIPYMES, pero también haciendo una revisión al plan de acción de hidrógeno verde, un trabajo que estamos llevando, liderado por el Ministerio de Energía, y también a todas las políticas de fomento productivo que están organizadas en el Programa de Desarrollo Productivo Sostenible de nuestro Ministerio, para que de esta forma este impulso al desarrollo productivo sostenible, este impulso al nuevo modelo de desarrollo, incorpore y despliegue todo el talento empresarial, todo el talento tecnológico que tienen las mujeres, y que de esta forma podamos realmente lograr un modelo de desarrollo que genere igualdades desde el minuto cero, que no sean desigualdades que se tengan que ir corrigiendo, sino que sea un modelo y una economía que pueda generar una igualdad de forma estructural. Creo que me fui saltando cosas porque no veía tan bien, pero les prometo que fui por prácticamente todos los puntos que estaban acá. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretaria Petersen. Ahora nos comentará la subsecretaria Francisca Gallegos, de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social. Subsecretaria. Yo acá mismo, no traje presentación. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Muchas gracias al Ministerio de Economía, al director del INE. Junto con la ministra Orellana comentamos lo felices realmente que estamos por tener esta encuesta. Cuando era la pandemia era tremendamente angustioso no tener datos que pudiese saber qué es lo que está pasando, cómo se está redistribuyendo el tiempo, qué estaba pasando al interior de los hogares, qué tipo de prácticas o proyectos individuales y proyectos familiares también se estaban truncando por la reorganización del tiempo cuando estábamos en cuarentenas, y cómo cuando se acabaron se podrían haber redefinido, reordenado, redistribuido, ¿no? Y quisiera enfocar mi intervención, ¿cierto?, en cuatro puntos
pensando desde los servicios sociales, desde el desarrollo social y desde el proceso de la instalación del Sistema Nacional de Cuidados que estamos desarrollando junto al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Lo primero es que para nosotros esta encuesta es fundamental principalmente por la idea de bienestar. ¿Ya? La idea de bienestar que para nosotros hoy tiene que ser un concepto que está en disputa, ¿no? Por un lado, en términos de su medición, ¿cierto? Hasta antes del 2010 nosotros medíamos en Chile el bienestar o la pobreza, ¿cierto? A partir de los ingresos. Desde el 2010 nos pusimos como desafío incorporar otras dimensiones. Decíamos, el ingreso no lo explica todo, el ingreso no es suficiente para poder establecer realizaciones en otros ámbitos de la vida, en otros ámbitos de los derechos. Y hoy, a nuestro juicio, sobre todo desde la experiencia y los servicios sociales, vemos la urgencia también de poder reflexionar respecto a la pobreza del tiempo. La pobreza como una dimensión relevante de poder establecer cómo yo desarrollo mis proyectos de vida, los proyectos de vida sobre los cuales yo tengo razón de valorar y la libertad de poder trazar el texto. Hay una frase que a mí me mueve mucho, ¿no? Que es, a quien entregas tu tiempo, entregas tu vida. Y probablemente en sociedades tan monetarizadas como la nuestra, lo único que puede valer tanto más es el tiempo, la unidad de tiempo, que además para todas las personas son iguales, pero hoy no se distribuyen de igual manera. Y en términos conceptuales respecto al bienestar, también poder incorporar y cómo se atraviesa el tiempo, un cuarto pilar del bienestar. Tradicionalmente hemos entendido el bienestar asociado a la dimensión de salud, a la dimensión de seguridad social y trabajo, a la dimensión de educación. Y para nosotros es fundamental pensar un cuarto pilar, el pilar del cuidado, el pilar que sostiene la vida, el pilar que permite la regeneración, el trabajo invisible de poder generarnos, ¿no? En este contexto, nosotros hemos establecido en la Secretaría Técnica del Cuidado la siguiente definición de cuidados: las actividades socialmente necesarias para el sostenimiento de la vida, que generan bienestar físico y emocional de las personas, que constituyen un trabajo, una función social, un bien público y un derecho básico. Para nosotros, poder avanzar en la implementación de servicios integrados, de programas que reconozcan el trabajo de las personas cuidadoras, de las personas cuidadas, es fundamental poder identificar cómo se distribuye esa práctica, esa actividad y cuánto valor le damos como bien público, ¿no? Para nosotros también es relevante avanzar en el sistema de cuidado entendiendo algunos elementos contextuales de nuestro país. El avance en envejecimiento, si al 2022 un 18,1% de la población tenía 60 años, ya sabemos que cerca del año 50 vamos a llegar al 32,1%. Sabemos también que las cifras de dependencia, según los datos del ENDIDE, han ido aumentando significativamente, no solamente en las personas mayores, sino también entre los niños y niñas con discapacidad. ¿Y para qué decir que cuando nosotros analizamos la oferta pública, no hay tanta oferta para las personas cuidadoras? Esta vez es muy centralizada y disgregada en una perspectiva sociosanitaria que muy bien pone en el centro la persona con discapacidad y la persona con dependencia, pero no necesariamente reconoce el trabajo que está detrás de ese cuidado, ¿cierto? Sabemos que desde el Ministerio de Desarrollo Social y también desde el Ministerio de la Mujer se ha visibilizado a través del programa de Red Local de Apoyo y Cuidados, pero también sabemos que es completamente insuficiente y que hoy, así como está pasando en otros países de Latinoamérica, es fundamental dar ese paso a la construcción de un sistema integral de cuidado, un sistema que sea capaz, ¿cierto?, de concretar una nueva organización social orientada a cuidar, asistir, apoyar a las personas que lo requieran, pero también a reconocer, reducir, redistribuir desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva interseccional, desde una perspectiva de género y desde una perspectiva intercultural. Nosotros, durante los meses de abril y junio, a través de los diálogos de cuidado, que pasamos por todo Chile, muchas comunas, espero que varias de ustedes hayan participado, logramos conversar con más de 12.000 personas respecto a los cuidados. Y los datos nos dan información muy significativa desde la perspectiva cualitativa que sabemos que se van a poder complementar con los datos cuantitativos. Primero, las personas cuidadoras tienen dificultad para compatibilizar el trabajo de cuidado con otras actividades de la vida diaria. Esto redunda en que el uso del tiempo, el tiempo de su vida, no necesariamente es el deseado. Y esto no implica que no tengan una relación afectiva con quien cuida, sino simplemente que está mermada la libertad de poder elegir
en qué quieren dedicar su tiempo. Además, se manifiesta mucha dificultad para poder abordar el autocuidado y, por cierto, una imposibilidad para desarrollar actividades relacionadas al ocio. Ya veíamos, ¿no? Como, ¿quién puede disfrutar hoy del ocio? ¿Cómo se distribuye la posibilidad y un ocio que sabemos que puede ser tremendamente creativo? A esto se agrega también dos reflexiones que nosotros hemos ido abordando con las colegas de desarrollo social, que el cuidado requiere mucha simultaneidad. En ese tiempo, en la unidad de cuidado, se está produciendo acciones para la persona cuidada, pero al mismo tiempo para la persona que está cuidando. Por tanto, cuando nosotros pensamos en un sistema de servicios integrales de cuidado, ¿cómo tenemos que hacernos cargo programáticamente de abordar esta simultaneidad? Es imposible que yo le diga a una cuidadora, bueno, vaya al consultorio, le espero de 2 a 3 a la atención psicológica. ¿Y quién cuida a la persona? Si no hay una redistribución, si no hay una incorporación, por ejemplo, de los varones, si no hay una incorporación de la comunidad, pero sobre todo si no hay una incorporación del Estado en su capacidad de ofrecer oferta relevante y necesaria para poder darle valor a esto que nos permite sostener la vida. Ya con esto cierro. Para nosotros es fundamental en el diseño del Sistema Nacional de Cuidado esta encuesta. Es clave. Le decía a Mabel, le manifesté al ministro, a la ministra, que nos vamos a poner completamente a disposición, director, de poder promover cada vez que vayamos a las comunas, a través de nuestro trabajo que hacemos también con las municipalidades, con nuestros equipos regionales, para poder permitir que los hogares abran la puerta. Sabemos que es una encuesta bastante compleja, muy larga probablemente, y que va a requerir de mucho apoyo por parte de los hogares, de cada uno de los integrantes. Entonces necesitamos darle la relevancia, visibilizarla y acompañar al proceso que realice el INE para que logremos efectivamente alcanzar la muestra esperada. Para nosotros también va a ser importante, y ya con esto cierro, porque nosotros estamos actualmente identificando y ordenando la oferta pública en esto que es la prefiguración del Sistema Nacional de Cuidados y, por cierto, la ley marco que esperamos el último trimestre. Hemos identificado 68 programas que más o menos podrían estar vinculados al cuidado. Cuidados en instituciones y comunidades, cuidados en el hogar, servicios de apoyo, ayudas técnicas y habitabilidad, promoción de la corresponsabilidad, promoción con comillas diría yo, porque creo que ahí hay que profundizar en ese concepto, competencias y empleo, transferencias monetarias. Pero todavía nosotros creemos que hay un desafío en identificar qué oferta podemos hacer nosotros para efectivamente avanzar en una redistribución de cuidado y qué oferta nosotros también podemos hacer para reconocer el trabajo que realizan las personas cuidadoras. La información que la NUT nos va a poder entregar respecto a las brechas y sobre todo respecto a la satisfacción nos va a poder aproximar, por un lado, cuáles son los desafíos que como Estado tenemos que hacer para producir un sistema de cuidado en donde se redistribuye el cuidado con la incorporación de la perspectiva, con la perspectiva, en el fondo, de género, pero también para que nosotros podamos ir avanzando en una trayectoria en donde ojalá cada vez más está asentado la posibilidad de reconocer el cuidado como un derecho. Muchísimas gracias, subsecretaria, por sus palabras y por el apoyo al INE en la difusión de la encuesta. Y ahora le damos la palabra a Alejandra Sepúlveda, sí, que tiene una presentación. Así que ella es directora ejecutiva de Comunidad Mujer y que ha trabajado en temáticas de cuidado ya por muchos años. ¿Cuál es el...? Ahí. Bueno, muchísimas gracias. Quiero saludar muy cariñosamente a la ministra de la Mujer, a las subsecretarias que nos acompañan, a nuestras compañeras de la CEPAL,
a la vicepresidenta de la CUT, al director del INE y a varias amigas y amigos que veo aquí presentes. La verdad es que para nuestra organización hoy es un día alegre, es una muy buena noticia. De hecho, publiqué una columna hoy día donde partía diciendo las encuestas hacen noticia por sus resultados, pero esta encuesta hace noticia porque se empieza el trabajo de campo. Y eso demuestra todo lo que se ha dicho aquí, la importancia de tener un instrumento como este. Y nunca mejor dicho, porque lo que no se mide no existe. La verdad es que la primera ENUT a nivel nacional, la ENUT 2015, ha sido un instrumento súper importante para visibilizar el trabajo de cuidados no remunerado, que efectivamente es un trabajo invisible, subvalorado, pero que por supuesto sostiene la vida, la reproducción social y además es un trabajo productivo. Entonces yo solamente quiero contarles qué hemos hecho nosotros en Comunidad Mujer con la ENUT en estos años. Y voy a ir como un poquito cronológicamente, pero es una encuesta que tiene muchos datos y que nos ha permitido precisamente relevar la falta de una distribución equitativa del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, la pobreza del tiempo, la carga global de trabajo, todos esos conceptos que se han mencionado hoy día aquí. Y uno de los primeros resultados de nuestro análisis fue el poder relevar que 1 de cada 10 parejas donde ambos trabajan, parejas heterosexuales, porque fue la categoría que utilizamos, donde ambos trabajan fuera de la casa, reparte equitativamente las tareas del hogar y del cuidado. Ese fue un primer análisis entre personas de 24 a 59 años y que evidentemente es un llamado de atención muy importante también para las políticas, no solo las políticas públicas, sino que también las políticas que se deben impulsar a nivel de las organizaciones, de las empresas. Luego está este estudio que ustedes han mencionado bastante, donde hicimos la primera medición a nivel nacional de la contribución del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a la economía. Este fue un estudio que en su minuto fue un estudio bastante fuera de la caja. Un estudio que, quiero decir, voy a contar la anécdota, la persona que nos inspiró a hacerlo fue Ángeles Durán, que es una española que escuchamos en una conferencia de la CEDAW en Nueva York y quedamos alucinadas con esta dimensión que ella planteaba del cuidado y dijimos, ¿y qué pasa si? ¿Y si lo hacemos en Chile? Fue un estudio súper desafiante, pero aquí es donde encontramos esta cifra primera de que el trabajo de cuidado no remunerado aporta el 22% del PIB ampliado. Y qué significa, sobre todo, la actividad productiva del país más importante, más que la minería, que la manufactura, que los servicios financieros. Y hicimos este estudio a través de usamos varias metodologías, pero la que más visibilizamos fue el costo de reemplazo. Entonces dijimos, ¿qué pasa si todas estas tareas nosotros las vamos a contratar al mercado? ¿Cuánto significa esto? Así que este fue un primer estudio que además tuvo todo un desarrollo analítico y después el Banco Central replicó este ejercicio también en base a la ENUT para actualizarlo en medio de la pandemia el año 2020, lo que nos dio esta cifra del 26% del PIB ampliado. Por supuesto que hoy día, o a futuro, cuando tengamos la nueva ENUT, esta es una cifra que se va a poder actualizar, se va a poder capturar también qué pasó con mucha mayor robustez, que es lo que pasó en la pandemia. Y nosotros decimos que este dato es muy importante y nos ha servido para muchas cosas, pero una de esas es que a nosotros nos gustaría y hemos propuesto que en Chile se cree una cuenta satélite de hogares que permita en el fondo medir periódicamente, y para eso, director, necesitamos que la ENUT al menos se mida cada 5 años, para poder en el fondo medir regularmente esta dimensión del trabajo no remunerado, de las tareas de cuidado, que hay que decirlo, el cuidado no solo infantil,
y nos acompaña a lo largo de toda la vida, porque eso sería una forma muy importante de ir manteniendo en el tiempo, con políticas de Estado, ojalá el fortalecimiento de algo que partiera ahora como es el Sistema Nacional de Cuidados. Eso es algo súper importante. También la ENUT nos ha permitido relevar o reflejar cómo las discriminaciones indirectas, en este caso, que se producen en el sistema de pensiones, también hacen que en el fondo hoy día sea muy relevante que en cualquier reforma que se tramite y que se acuerde esté reconocido y compensado el trabajo de cuidado que realizan las mujeres y que eso les impide muchas veces trabajar o tienen una intermitencia en el mundo del trabajo, y en ese sentido el gobierno sí ha propuesto el que haya una compensación en esta propuesta de seguro social, y es algo muy importante de mantener, porque evidentemente las mujeres tenemos no es tan bonito decir un peso, pero realmente nos cae de manera muy desigual esta responsabilidad, y es necesario poder subsanar las brechas de género que se producen respecto de esto. En ese sentido, siguiendo este camino de análisis, también en Comunidad Mujer realizamos un estudio donde indagamos en la experiencia internacional comparada. ¿Qué pasa en otros países respecto a ámbitos que tienen que ver de política pública, que tienen que ver con la medición por un lado, y en este caso, cuántos países tiene la ENUT? Ustedes han mencionado eso y la importancia de su medición regular, pero también qué pasa en términos de la protección social, ¿no? Y ahí uno encuentra experiencias bastante interesantes, por ejemplo, en un país como Alemania, que tiene una política que son los créditos por cuidados, que precisamente lo que buscan es compensar la labor de cuidado a la hora de las personas pensionarse. Así que ahí hay una información muy rica respecto a experiencias. También está la de pensión garantizada universal, etcétera, de distinta índole y contextos políticos, económicos y sociales. Después nos entusiasmamos con el proceso constituyente, y ahí hemos presentado 2 iniciativas populares de norma, la última con Yo Cuido, que está aquí presente, y con el núcleo constitucional de la Universidad Alberto Hurtado, porque efectivamente creemos que el cuidado debe ser un derecho reconocido, ojalá en nuestra Constitución, un derecho que permitiría probablemente concretar todas las cosas que usted menciona, subsecretaria, respecto a que las personas puedan tener la libertad, por un lado, de cuidar, y también las personas que reciben cuidado, poder recibir el cuidado con un estándar de calidad, de suficiencia, que permita también equiparar la cancha, porque hoy día ese cuidado depende mucho de las posibilidades que tenga cada familia y desproporcionadamente del trabajo que realizan las mujeres de manera gratuita y, por supuesto, sin mayor reconocimiento. Creemos que el cuidado es un trabajo productivo y debe ser tratado como tal. ¿Qué más hemos hecho? Dijimos, bueno, hay una dimensión del hacer, que es la que se ha mencionado fuertemente hoy, pero también hay otra dimensión del cuidado que tiene que ver con la dimensión cognitiva, con la dimensión que significa organizar, planificar, gestionar las tareas del hogar y de cuidado. Y en ese sentido hicimos el año pasado una campaña que se llama Carga Mental, estar a cargo también es carga. Y la ENUT también nos sirvió para explorar las preguntas que había en ese ámbito en la encuesta, para poder dimensionar que 7 de cada 10 mujeres se encargan de organizar y planificar y gestionar las tareas del hogar y de cuidado, lo que además significa sumar a la pobreza del tiempo una dimensión de mucho estrés muchas veces, y que puede también afectar su salud mental. Entonces, de la forma y de la estrategia que lo hicimos fue con una campaña que tenía asociado un mini cuestionario que contestaron 17.000 personas, y hoy día es una información que es
un primer aporte para lo que después se puede hacer profundizando en este ámbito también de la dimensión cognitiva. Por ejemplo, también dentro de esta mini encuesta que hicimos, encontramos que el 67% de las mujeres asume el rol de estar recordando a la otra persona lo que se debe hacer en el hogar, ¿ya? Y si nosotros pensamos que en los hogares, independientemente de lo que son los hogares monoparentales, en muchos hogares puede haber algún otro adulto autovalente que pueda también asumir la responsabilidad de estas tareas. También vemos el enorme desafío que tenemos de poder impulsar la corresponsabilidad de los cuidados que tiene que, de todas maneras, partir del Estado, pero también distribuirse entre las comunidades, la familia y dentro de la familia hombres y mujeres. Así es que, sin más que decir, es muy importante, esta es una encuesta tal como se ha mencionado aquí, que tiene un enorme alcance en el tipo de políticas públicas que se pueden diseñar, que se pueden impulsar para tener un mayor bienestar de las personas. Nosotros creemos que la dimensión del bienestar social debe tener como uno de sus centros esta dimensión del cuidado que sirve para todo tipo de políticas, el cuidado como cuarto pilar de la protección social, el cuidado en las políticas laborales, el cuidado en las políticas y medidas que puedan tomar las organizaciones, pensando en que, bueno, también uno puede decir, oye, necesitamos que todos seamos más productivos en este país, pero también necesitamos que todos y todas seamos más felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Ahora le toca a Karen García de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, que dará el panorama internacional de la región. Aprovecho también de despedir a Alejandra Sepúlveda, que se tiene que retirar. Todos están en el escritorio. Buenos días con todas y todos. Es un gusto para mí estar en representación de la División de Asuntos de Género de la CEPAL. Gracias por invitarnos no solamente a este evento tan emocionante en donde reunimos la producción y el uso de estadísticas, sino también durante todo el proceso previo a este lanzamiento de recolección en donde también hemos sido partícipes. Y aprovecho también para hacer un reconocimiento a todos los equipos involucrados, a mis compañeras de panel, ministra, director, al equipo de la CEPAL que se encuentra acá, a Catalina, que está a cargo del repositorio de uso del tiempo dentro de nuestro equipo, y un saludo también al personal recolector que se encuentra conectado a este evento. Detrás de cada dato hay un personal juicioso, como decimos en Colombia, mi país de origen, que hace preguntas precisas, que toca puertas las veces necesarias, y también una invitación a la ciudadanía para que abra sus puertas, para tener de presente que esto es una inversión que hacen los estados para contar con estadísticas de calidad, y hay que tener presente siempre que las estadísticas de calidad, las estadísticas oficiales, son un bien público para la toma de decisiones y para el reconocimiento y el análisis de los fenómenos sociales. Bueno, pues es importante tener en cuenta que América Latina y el Caribe es una región en donde hay al menos 23 países que cuentan con mediciones o módulos de uso del tiempo, que estas mediciones en algunos casos son realizadas con cierta periodicidad de ley, en otros no, y por esto es necesario también institucionalizar estos esfuerzos, dedicarles el tiempo necesario de pilotaje. También acá podemos ver en este mapa que no todos estos 23 países cuentan con ejercicios de valorización o ejercicios de cuenta satélite, como lo mencionaba Alejandra previamente,
y que también es importante hacer el aprovechamiento de estos levantamientos de información para todos los ejercicios para los que tienen potencial. Entonces, bueno, es una gran noticia y es muy emocionante que para el próximo año ya vamos a poder tener este panorama de parte de Chile, que como lo han venido diciendo las personas que han intervenido previamente, nos va a poder dar la foto de cuál es la situación del uso del tiempo en el país después de la pandemia, que sabemos que es un fenómeno que impactó tanto el trabajo de cuidados como el uso del tiempo en general y la forma como las personas nos conectamos y trabajamos. Bueno, acá vemos el principal indicador de la Agenda 2030, que es el indicador 541, que se deriva de las mediciones de uso del tiempo. Y en términos de la CEPAL, hacemos alusión al nudo de la división sexual del trabajo e injusta organización social del cuidado como uno de los nudos estructurales de la desigualdad de género. Y este indicador precisamente informa de manera principal, instrumenta cómo la división sexual del trabajo se expresa en términos visibles, evidentes en todos los países de la región que cuentan con un cálculo oficial reportado para este indicador. Vemos que para el caso de Chile, que el último reporte, por supuesto, es de la primera ENUD del 2015, el 25% del tiempo semanal de las mujeres es dedicado al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, frente al 11% del tiempo de los hombres. Esta es una situación sistemática en todos los países de la región que reportan este indicador, y es importante tener en cuenta que en este caso, para este indicador, no calculamos un promedio para la región, pues cada país hace una adaptación de sus encuestas a la situación de su país y no son estrictamente adecuados para generar un promedio regional. Sin embargo, este indicador ODS no es el único uso, por supuesto, de las encuestas, como lo hemos venido discutiendo, y la riqueza de las encuestas de uso del tiempo permite todo tipo de análisis con interseccionalidad. Acá solamente voy a pasar brevemente por algunos cálculos que tenemos para el caso de otros países en sus encuestas más recientes. Y lo que vemos acá es una clasificación por quintiles de ingreso. Y lo que podemos ver es que en términos de horas semanales dedicadas al trabajo de cuidado no remunerado, hay cierta tendencia leve a la disminución de estas horas semanales dedicadas a este trabajo por parte de las mujeres, lo que también nos habla un poco de cómo los hogares con mayores ingresos pueden derivar cierta parte de este trabajo en el mercado o en otro tipo de apoyos para los cuidados. Sin embargo, el tiempo de los hombres en casi todos los casos se ve poco impactado con este cambio de los quintiles de ingresos, lo que nos permite ver cómo las mujeres somos en general más impactadas por otras variables asociadas a los hogares, como los ingresos disponibles para cubrir trabajo de cuidados. En esta diapositiva podemos ver un indicador que es particular para nuestra región, que se calcula desde el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL y está disponible, y es el tiempo total de trabajo remunerado y no remunerado, en donde podemos ver en efecto este concepto de la doble jornada laboral. Aquí está calculado en horas semanales, y centrémonos en el caso de Chile. Vemos que para este año las mujeres en tiempo total de trabajo semanal estaban dedicando 62 horas frente a 54 horas en el caso de los hombres, pero por supuesto también podemos ver que en términos absolutos la dedicación en horas al trabajo remunerado es menor para las mujeres, lo cual, como lo hemos venido reconociendo también en esta mañana, impacta en la autonomía de las mujeres, en especial en la autonomía económica y en la disponibilidad de tiempo para otro tipo de actividades para el desarrollo personal. Bueno, y la región, es necesario reconocer también que la región ha tenido este desarrollo consistente de reportar estos indicadores y de hacer estos levantamientos de información en el marco de unos acuerdos acumulativos que han venido suscribiendo los países en varios espacios
oficiales. Aquí resaltamos 2 órganos subsidiarios de la CEPAL, la Conferencia Regional sobre la Mujer y la Conferencia Estadística de las Américas. Esto también en un contexto global que en especial para la medición del uso del tiempo deriva de la Declaración de Acción de la Plataforma de Beijing del 1995, en el que se suscribe oficialmente la necesidad y la obligación de los estados de reconocer el aporte integral de las mujeres a la economía, aunque este aporte esté en su mayoría concentrado en trabajo no remunerado históricamente, y esto se aterriza en los acuerdos regionales y en instrumentos específicos para estandarizar la medición del uso del tiempo y para apoyar a los gobiernos en instrumentos vinculantes que permitan hacerlo. Entonces, quiero resaltar también el trabajo del grupo de países en el que Chile ha estado presente y que ha permitido la publicación de una guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo, que fue publicada en 2022 y que hemos venido también conversando en los intercambios técnicos que hemos tenido con los equipos en el INE. Y también, bueno, más adelante en esta presentación voy a pasar brevemente por esto, pero recordar que en 2022, el año pasado, en noviembre, los países también suscribieron el compromiso de Buenos Aires, en donde se reconoce este recorrido de la región hacia estándares estadísticos y además se propone la sociedad del cuidado como un horizonte transformador hacia el que debemos avanzar con medidas y con información de calidad. También esta agenda, además, ha permitido suscribir acuerdos puntuales alrededor de las políticas sobre los cuidados. Voy a pasar de una vez al concepto de sociedad del cuidado y esta es una propuesta en la que hay un horizonte transformador en donde la intención es poner el cuidado en el centro de la agenda de desarrollo y la sostenibilidad de la vida, y en donde la propuesta es tomar medidas progresivas con el horizonte de universalidad que reconozcan que la economía del cuidado debe ser adoptada desde múltiples frentes y con el objetivo de la corresponsabilidad. Además, esta sociedad pone de presente que el cuidado es una necesidad, es un trabajo y es un derecho que todos tenemos de ser cuidados y de cuidar también. Es algo que ya han venido resaltando las panelistas previas. Y además propone unos criterios orientadores puntuales, de los que hemos venido también hablando esta mañana, sobre cómo las políticas de cuidado tienen una complejidad especial que requieren la coordinación entre los diversos sectores de gobierno, que requieren un horizonte de universalidad que en principio requiere priorizar las poblaciones objetivo y hacerlo de forma progresiva, que implica la corresponsabilidad entre mujeres y hombres y también con el Estado, el mercado y la comunidad, y que implica también que haya recursos suficientes, intransferibles y sostenibles para cubrir el cuidado en todos los ámbitos de la política pública. Bueno, y un poco también regresando al momento en el que estamos de lanzamiento de este proceso de recolección dentro del proceso estadístico, recordar también que se ha adoptado esta guía metodológica sobre mediciones de uso del tiempo en América Latina y el Caribe como un estándar regional oficial, en donde hay un compendio de las buenas prácticas, de el proceso de producción y uso de estadísticas de uso del tiempo, y resaltar que esta guía pues nos encontramos iniciando el proceso de recolección de datos, pero detrás de cada dato hay todo este proceso de al menos 8 fases de recolección, de producción, perdón, y un poco también invitar a que siga siendo un proceso participativo de creación colectiva en el que luego, cuando se recolecten los datos, vamos a tener toda una suerte de procesos derivados, de productos derivados, de procesamientos creativos. Y aprovecho para mostrar algunas experiencias de divulgación de estadísticas de uso del tiempo que tienen otros países de la región en coordinación con otros organismos para impulsar el potencial
de comunicación que tienen estos datos para la transformación cultural, para la eliminación de estereotipos, como este simulador del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que tiene el Instituto de Estadísticas de Colombia, en donde las personas pueden entrar y hacer simulaciones de cuánto costaría o cuánto equivaldría en términos de ingreso oficios del hogar y tareas domésticas que se hacen diariamente. A invitarles a consultar nuestros recursos disponibles de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y finalmente recordar que la producción de estadísticas no es un fin en sí mismo, sino es un medio para la toma de decisiones y en términos de la estrategia de Montevideo de 2016, la invitación a toda esta comunidad estadística y de diseño de políticas públicas y de diseño de acciones desde la organización social a transformar datos en información, información en conocimiento y conocimiento en decisión política para avanzar hacia la igualdad de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Bueno, aprovecho de despedir al director del INE que se tiene que retirar, me están soplando. Le doy la palabra a Karen Palma. Ella es vicepresidenta de la Mujer de la CUT, que nos va a dar la voz de los trabajadores y trabajadoras, quienes son efectivamente quienes se llevan esta doble carga y además son quienes impulsan el desarrollo productivo de Chile. Sí. Bueno, saludarlos también, en especial algunas compañeras que representan a las organizaciones sociales y sindicales que están presentes acá. Y partir diciendo de que yo me voy a referir a algunas reflexiones respecto al tema del lanzamiento de esta encuesta. Lo primero es decir que desde la Vicepresidencia de la Mujer nosotros estamos levantando una agenda que se lanzó este 8 de marzo en que situamos 3 problemas como principales. El convenio 190, que afortunadamente ya estamos en la fase de implementación, el Sistema Nacional de Cuidados y la informalidad en el empleo como grandes temas para las mujeres trabajadoras. Pero también esto abrazado a un concepto que lo hemos venido reflexionando y que ustedes quizás se preguntarán qué tiene que ver esto con la encuesta y qué tiene que ver con el feminismo popular. Y con el feminismo popular de decir de que a pesar de que uno hace esfuerzos de pronto por representar a todas las mujeres, hay mujeres que aún quedan invisibles. Y hay mujeres que efectivamente hoy día están siendo golpeadas por distintos temas y que quizás su realidad no está siendo reflejada en las principales demandas que uno observa en la sociedad. Y ahí cabe decir cuál es la importancia de este tipo de instrumentos, de poder recoger y de poder establecer la necesidad de datos que permitan construir política pública. Porque claramente hemos escuchado, y todos estos números y toda esta realidad que se grafica, también tiene que transformarse en que yo en mi vida cotidiana sienta que una política pública impacta. Y creemos que este tipo de instrumentos, como va a ser la encuesta, lo que establece es que podemos mirarnos todos y todas sin exclusión. Y lo quiero plantear porque desafortunadamente se fue el director del INE, pero él partió diciendo que ojalá tuviera este tipo de, dijéramos, de convocatorias cuando se plantean encuestas de distintos tipos. Y creo que en tiempos en que a veces las fake news y las comunicaciones nos hacen creer que hay una realidad ficticia, pucha que ayuda a tener datos. Y pucha que ayuda la importancia de los números para entender de que quizás la realidad no es la que se plantea en las distintas redes sociales e incluso en los medios de comunicación masivos. Porque hoy día no es lo mismo decir cuántas personas creen que la plata del sistema previsional es de cada uno, a decir cuántos quieren que se la administre la AFP. Y creo que eso marca una diferencia que hoy día no está dicho en ninguna parte. Entonces, la intencionalidad, la falta de rigurosidad y de metodología, creo que debiera tener un rol más fundamental en el INE y la capacidad de poder reflejar esa realidad que afecta hoy día a todos los trabajadores y trabajadoras.
Respecto al tema de el central, que va a recoger esta encuesta y que nosotros valoramos, el tema de los cuidados. Creemos también que es necesario y valoramos que se pueda establecer la diferencia. Nosotros en la Vicepresidencia de la Mujer tenemos distintos, hoy día estamos a las puertas y muy contentas de que podamos pensar en una negociación ramal, pero distintas realidades en el mundo del trabajo. Hay mujeres campesinas, hay mujeres del comercio, yo misma soy trabajadora de la salud, tenemos distintos turnos, distintas realidades, pero tenemos problemas en comunes que necesitamos que se caractericen de mejor forma, como es principalmente la doble presencia. Y que nosotros lo hemos dicho con fuerza a propósito de esto de instalar debates y de decir que son de mayoría o minoría, que no se resuelven con el teletrabajo, que no se resuelven con la vuelta de las mujeres al hogar y a decir que en vez de 2 funciones tengan 3, o 4 o 5, que se resuelven con políticas públicas fuertes que efectivamente puedan dar la tranquilidad a las mujeres trabajadoras de cumplir su labor con la despreocupación del cuidado de hijos, de hijas, también de personas en situación de discapacidad y adultos mayores, que hoy día es un tema muy fuerte en el mundo laboral. Lo planteo así porque creo que para el movimiento sindical en general, los instrumentos de medición como este y otros son de una fortaleza tremenda. Porque nosotros decimos a veces, a lo mejor los que no son, decimos, bueno, nos guiamos un poco por el olfato, por la asamblea, y decimos, hoy no está distante de lo que se está diciendo en esta política pública. Pero pucha que es distinto cuando se nos entregan este tipo de herramientas, también para poder decir de que efectivamente a veces los sectores minoritarios no representan a la gran mayoría. Y a veces todo lo que se dice o lo que se trata de impulsar en los medios de comunicación no es la realidad de todo un país. Y todavía siguen existiendo sectores que están postergados, que necesariamente no han sido visualizados lo suficientemente. Terminar diciendo que también ponemos a disposición toda la CUT tiene referencia a nivel nacional para poder promover estos instrumentos. Porque si no, lo que vemos es que se ven lejanos a la ciudadanía. ¿De qué nos sirve una encuesta? ¿De qué nos sirve si al final no está tan claro? Bueno, nos sirve para que se construyan políticas públicas reales, que representen efectivamente a todos y todas y no nos sintamos que a veces algún proyecto de ley, que también lo sentimos distante, no tiene lo que yo pensaba o no tiene mi realidad particular. Nos sirve para que podamos recoger todas las realidades particulares y también decir de que en este tipo ojalá podamos lograr la mayor unidad, porque estamos en tiempos difíciles. Es complejo dejar entrar a alguien a la casa de uno sin que piense que la identificación puede ser falsa, que claramente saludar también a propósito de los conectados, los trabajadores y trabajadoras que van a llevar esta difícil tarea y creemos que requiere de un esfuerzo común para que podamos permitir efectivamente que no se nos instale la desconfianza generalizada y que podamos creer y acercar las instituciones a la población en general, entendiendo de que este tipo de instrumentos nos ayudan a construir una mejor política y una mayor vida común en nuestra vez. Terminar diciendo, a propósito del tema del tiempo, creo que valioso es que miremos el tiempo y que podamos conversar de esto. Las demandas del movimiento sindical generalmente están ligadas a 2 temas principales, salario y tiempo, jornada laboral. Por eso fue una gran pelea el tema de las 40 horas, el decir que queríamos tener tiempo para el ocio. Hoy día es importante graficar en el lenguaje sencillo, en lo cotidiano, cuánto tiempo destinan principalmente las mujeres al cuidado y lo normalizan. Y no sienten que tiene un valor económico. Y creo que es importante que hoy día este tema, ya en este espacio, pero en todos los espacios sea un tema de conversación, en que podamos insistir en que el tiempo tiene un valor y claramente tenemos un tiempo acotado en esta vida y eso debe ponerse un valor no solo material, sino que también de conciencia de a qué lo entregamos. Terminar, ahora sí, planteando que
la búsqueda de este tipo de justicia social no solo tiene que ver con lo económico, sino que también tiene que ver con que seamos más felices en nuestra vida cotidiana y pucha el tiempo que ayuda a eso. No solo la plata, sino que el tiempo a poder dedicarnos a lo que queremos, a lo que nos gusta, sin ningún tipo de impedimento ni ningún tipo de discriminación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta. Me gustaría agradecerle a todas las panelistas. Estamos súper cortos de tiempo para las preguntas. No sé si hay alguna urgente o necesaria. Igual vamos a seguir difundiendo la NUT. Agradecemos a los equipos del INE por el trabajo. Además, el rol que tiene el INE en términos técnicos también tiene un impacto político importante porque llegan directamente a las viviendas. Entonces, al hacer la encuesta, la gente también entiende y se da cuenta de la carga de cuidados que tiene. Y eso es un valor muy relevante, entonces también valorar el trabajo que hacen encuestadores y encuestadoras en eso. Y agradecemos también la disposición que han tenido CEPAL, la CUT y las subsecretarias para apoyar en la difusión de esta encuesta que nos importa muchísimo a las mujeres, pero en general a toda la población. Así que muchas gracias por participar y seguimos en contacto porque esto dura hasta diciembre.